Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy tan emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre algo que realmente ha sacudido el mundo de las telenovelas y, en particular, a los fans de nuestro queridísimo Can Yaman. ¿Están listos para un chismecito jugoso que los dejará boquiabiertos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la explosión, sí, la explosión, de Can Yaman en un plató. La razón detrás de todo esto es algo que realmente los dejará sin aliento. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarle a cada uno de ustedes que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de todo el chismecito, las noticias y las actualizaciones más candentes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y sean parte de esta gran familia. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es un ícono, un galán, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Pero incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de, digamos, tensión. En las últimas semanas han circulado rumores y especulaciones sobre una supuesta explosión de Can Yaman en el plató de su nueva serie. La noticia corrió como la pólvora y los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. ¿Qué había pasado? ¿Qué había desatado la furia de nuestro ídolo? ¿Un problema con el guión? ¿Un desencuentro con otro actor? ¿Problemas de producción? Las teorías eran tantas como los comentarios en las redes sociales. Pues bien, después de mucha investigación, de analizar diversas fuentes y de escuchar testimonios, hoy les voy a contar todo lo que he recopilado. La situación, como suele pasar en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata de un simple berrinche de estrella, sino de una serie de factores que se acumularon y terminaron por hacer explotar a Can. Este incidente, que ha generado un debate en la industria y entre los seguidores del actor, merece una mirada más profunda y detallada. El rodaje de una serie, sobre todo una de gran envergadura como en las que suele participar Can, es un proceso largo, exigente y lleno de presión. Implica horas interminables de trabajo, a menudo hasta el amanecer, en un entorno que puede llegar a ser muy demandante. Los actores y en particular los protagonistas se enfrentan a un calendario implacable con cambios de última hora en los guiones, reescrituras y la necesidad de adaptarse a las exigencias de la producción. A esto se le suma el constante escrutinio público, la necesidad de mantener una imagen y la presión de cumplir con las expectativas de una audiencia global. Todo esto suma. Es una olla a presión que en ocasiones necesita una válvula de escape. En este caso específico, la supuesta explosión de Can se produjo durante el rodaje de una escena particularmente compleja y delicada. Según las fuentes a las que he tenido acceso, la escena en cuestión requería un alto grado de concentración, de interpretación emocional y de coordinación. Era una escena clave, un punto de inflexión en la trama, que exigía lo mejor de todos los involucrados. Por lo tanto, el ambiente en el plató debía ser propicio para la creatividad, la fluidez y la comunicación. Sin embargo, al parecer, las condiciones no eran las ideales. Según las fuentes internas, hubo problemas con el equipo técnico. Fallos técnicos inesperados, errores de sonido que obligaban a repetir tomas, retrasos en la preparación del set, y la falta de coordinación entre diferentes departamentos contribuyeron a un ambiente tenso y frustrante. Estos pequeños contratiempos, sumados a la presión inherente al rodaje, generaron un caldo de cultivo para la irritación. Pero la situación no se limitó a los problemas técnicos. También hubo desacuerdos creativos. El equipo de dirección, en ocasiones, tenía una visión diferente de la escena a la de Can. Esto generó tensiones y debates sobre la interpretación, el ritmo y el enfoque de la escena. Can, como actor comprometido con su trabajo y con su personaje, defendía su visión, lo que a veces generaba fricciones con el director y otros miembros del equipo. A esto hay que añadir la exigencia que Can tiene consigo mismo. Es un actor meticuloso, perfeccionista y que se entrega por completo a sus personajes. No se conforma con lo mediocre, busca la excelencia en cada toma. Se prepara a fondo, estudia el guión, ensaya las escenas, y se sumerge en la psique de sus personajes. Quiere dar lo mejor de sí, y cuando las condiciones no son las ideales, cuando siente que el ambiente no le permite desplegar todo su potencial, es comprensible que la frustración se acumule.
Imaginemos la presión que siente, ser el protagonista, tener que memorizar largas líneas, actuar con intensidad y emociones fuertes y encima, lidiar con interrupciones e imprevistos que interrumpen el flujo creativo. Además, como sabemos, Khan es una persona muy apasionada y con un carácter fuerte. Es una cualidad que le ha permitido conectar con el público, transmitir emociones y construir personajes memorables. Sin embargo, esta misma pasión, este mismo fuego interior, también puede ser un arma de doble filo. Cuando las cosas no van como él espera, cuando siente que su trabajo no se valora, es natural que se sienta molesto y frustrado. Y de vez en cuando esa frustración, esa energía acumulada, necesita liberarse. Pero ¿cuál fue la verdadera razón, la chispa que desató la explosión, y que los dejará sin aliento? Pues bien, la razón principal, el detonante que encendió la mecha, fue la defensa de sus convicciones y el respeto por su trabajo. Khan, según las fuentes más confiables, sintió que no se estaba respetando su trabajo, ni el esfuerzo del equipo. Percibió que se estaban tomando atajos, que se estaba comprometiendo la calidad de la producción, y que no se estaba poniendo el foco en la excelencia que la serie merecía. En un momento dado, la tensión acumulada estalló, y sí, hubo una fuerte discusión en el plató. Las palabras volaron, las emociones se desbordaron, y la situación llegó a un punto crítico. No se trata de un simple berrinche, como algunos medios de comunicación han querido pintar. Se trata de un actor que se preocupa por su trabajo, que exige profesionalidad, que valora la calidad y que no está dispuesto a tolerar situaciones que puedan afectar la calidad de la producción y el resultado final. Se trata de alguien que defiende sus convicciones y que se niega a comprometer su integridad artística. Y eso, damas y caballeros, es admirable. Después del incidente, la situación se calmó. Se tomó un tiempo para reflexionar, para enfriar los ánimos y para analizar lo ocurrido. Khan, como buen profesional, se reunió con el equipo de producción, con el director y con los demás involucrados. Se entablaron conversaciones, se expusieron los diferentes puntos de vista y se buscaron soluciones. Se aclararon malentendidos, se limaron asperezas y se establecieron nuevas pautas y protocolos para evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro. En estas reuniones, se discutieron los problemas técnicos, los desacuerdos creativos y las posibles soluciones. Se acordó reforzar la comunicación entre los diferentes departamentos, mejorar la coordinación, y priorizar la calidad por encima de cualquier otra cosa. Se establecieron límites, se fijaron objetivos claros, y se reafirmó el compromiso de todos con la excelencia. Al final, la situación se resolvió de manera profesional y constructiva. El incidente, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para mejorar, para fortalecer el equipo y para garantizar que la serie alcanzara el nivel de calidad que todos deseaban. El rodaje continuó sin mayores problemas, y la producción siguió adelante con renovado entusiasmo y compromiso. Este incidente nos demuestra que incluso las estrellas de cine son humanos. Tienen sentimientos, se cansan, se frustran y a veces explotan. La vida de un actor, como la de cualquier persona, no es un cuento de hadas. Hay momentos de alegría y éxito, pero también hay momentos de dificultad, de estrés y de decepción. Es importante recordar que los actores son personas, con sus virtudes y sus defectos, con sus pasiones y sus miedos. Y lo más importante es cómo se gestionan estas situaciones, cómo se resuelven los conflictos y cómo se sigue adelante. Y en este caso, al parecer, Khan demostró ser un profesional y un líder, que supo defender sus intereses, los del equipo y los de su trabajo. Otro aspecto importante a destacar es la reacción del público. En las redes sociales, la mayoría de los fans de Khan mostraron su apoyo incondicional. Entendieron que la situación no era tan simple como se había pintado y apreciaron su compromiso con su trabajo y su pasión por la actuación. Los fans que conocen y admiran a Khan, supieron leer entre líneas, y vieron en este incidente no un capricho de estrella, sino la defensa de unos valores que compartían. Demostraron una madurez y una comprensión que no siempre se encuentra en las redes sociales. Por supuesto, no faltaron las críticas y los comentarios malintencionados, pero en general, la reacción fue positiva. Esto demuestra el cariño, la admiración y el respeto que los fans sienten por Khan, y también su capacidad para comprender que a veces, las cosas no son tan perfectas como parecen, que detrás del brillo y el glamour, hay mucho trabajo duro y sacrificio. Los fans, que son el verdadero termómetro del éxito, mostraron su apoyo y su comprensión, lo que demuestra la fuerte conexión que existe entre el actor y su público.
Ahora bien, quiero hacer una pequeña reflexión personal. Es fácil juzgar desde fuera, es fácil criticar y señalar. Es fácil emitir juicios rápidos y simplistas, sin conocer la complejidad de la situación, sin entender la presión y el estrés a los que están sometidos los actores, y sin tener en cuenta las múltiples variables que influyen en el rodaje de una serie. Es fácil juzgar, pero es mucho más difícil entender. Creo que es importante ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y tratar de entender las circunstancias. Debemos recordar que los actores, al igual que todos nosotros, son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propias preocupaciones. Debemos ser conscientes de que detrás de cada personaje, de cada escena, de cada sonrisa, hay un esfuerzo, un trabajo y un compromiso que merece respeto. Y sobre todo, recordar que las estrellas son humanos, con sus virtudes y sus defectos. En este caso, la explosión de Khan, lejos de ser un problema, nos demuestra su pasión por su trabajo, su compromiso con la calidad y su capacidad de defender sus convicciones. Nos demuestra que es un actor que se preocupa por la excelencia, que se entrega en cuerpo y alma a sus personajes, y que no está dispuesto a comprometer su integridad artística. Y eso, para mí, es algo muy valioso y digno de admiración. Además, este incidente nos recuerda la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier ámbito, ya sea en el mundo del espectáculo o en nuestra vida diaria. La comunicación abierta, el diálogo constructivo y el respeto mutuo son fundamentales para resolver los conflictos, para construir relaciones sólidas y para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Resolver los conflictos de manera dialogada y profesional siempre es la mejor opción, y es lo que Khan Yaman y su equipo demostraron al final. Es importante aprender de los errores y convertir los momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. La explosión de Khan, aunque fue un momento tenso, sirvió para mejorar la comunicación, fortalecer el equipo y asegurar la calidad de la producción. Un buen profesional sabe reconocer sus errores, aprender de ellos y utilizarlos para crecer y mejorar. En fin, ya ven. La historia de la explosión de Khan Yaman en el plató es mucho más compleja de lo que parecía. Detrás de la aparente furia, se esconde un actor apasionado, comprometido con su trabajo, dispuesto a defender sus ideas y a luchar por la excelencia. Se trata de un ser humano que, como todos nosotros, tiene sus momentos de debilidad, pero que también tiene la valentía y la determinación de defender sus convicciones y de buscar la perfección en su trabajo. Y eso, amigos míos, es digno de admiración. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí investigarlo y compartirlo con ustedes. He intentado ofrecerles una visión completa y detallada, basada en la información recopilada y en el análisis de las diferentes fuentes. Espero haber aclarado algunas dudas y haberles dado una perspectiva más profunda sobre lo que realmente sucedió en el plató. Resumiendo los puntos clave, la supuesta explosión de Khan Yaman en el plató fue causada por una acumulación de factores, incluyendo problemas técnicos, desacuerdos creativos, exigencias de producción y, sobre todo, la defensa de sus convicciones. No se trató de un simple berrinche, sino de un actor que se preocupa por su trabajo, que exige profesionalidad, que valora la calidad y que está dispuesto a defender sus ideas. La reacción del público fue mayoritariamente positiva, demostrando el cariño, la admiración y el respeto que sienten por Khan. Este incidente, como hemos visto, no es un hecho aislado, sino una manifestación de la dedicación y la pasión que Khan Yaman siente por su profesión. Es una muestra de su compromiso con la excelencia y de su deseo de ofrecer al público lo mejor de sí mismo. Es un recordatorio de que los actores son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que, como todos nosotros, tienen sus momentos de dificultad y de frustración. Pero también es una demostración de su capacidad de superar los obstáculos, de aprender de los errores y de seguir adelante con renovado entusiasmo y compromiso. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por su apoyo y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo, y espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este incidente? ¿Creen que Khan hizo bien en defender sus ideas? ¿Cómo creen que esto afectará su carrera y su imagen pública? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión, sus puntos de vista y sus reflexiones. ¿Han tenido alguna vez una experiencia similar en su trabajo o en su vida? ¿Cómo la superaron? Compartan sus experiencias,
Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este chisme con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son la gasolina que impulsa mi canal y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.